Nunca imaginé que el día más feliz de mi hijo sería al mismo tiempo el más humillante de mi vida. Me llamo Carmen, tengo 72 años, soy madre de 3 hijos, viuda desde hace casi 2 décadas y la dueña, al menos por ahora, de 8 hoteles que construí con las manos, con las lágrimas y con el tiempo que jamás nadie me devolvió. Y digo construí en el sentido más literal, porque antes de haber paredes pintadas, camas hechas y recepcionistas con sonrisa blanca, hubo polvo, mezcla de cemento, papeles en tribunales, noches sin dormir y una mujer, yo, con los pies llenos de barro y la dignidad colgando de un hilo. Mi esposo murió joven. Un infarto silencioso se lo llevó una madrugada de domingo mientras aún olía a café recién hecho. Me dejó con 3 niños, una cuenta bancaria congelada, una hipoteca vencida y una montaña de deudas que yo ni siquiera sabía que existían. No lloré, no tuve tiempo, porque cuando una mujer se convierte en madre y viuda en la misma semana, la vida no le permite el lujo de desmoronarse. Así que respiré hondo, amarré el delantal, cerré la puerta del duelo y abrí la ventana de la necesidad. Mi primer hotel era apenas una casa vieja con goteras, paredes agrietadas y colchones prestados. Cocinaba yo misma, lavaba los baños, recogía las toallas, atendía el teléfono, limpiaba los pasillos y sonreía, aunque no tuviera ningún motivo para hacerlo. Mis hijos me vieron partirme en 1000 pedazos por ellos. Vieron mis manos rajadas por el cloro, mi espalda vencida por el cansancio y mis ojos apagados de tanto fingir que todo estaba bien. Y aún así, lo hice con amor, porque era por ellos, por su futuro, para que nunca tuvieran que arrodillarse ante nadie. Uno de esos hijos fue el que me pidió que ese día, el día de su boda, no me sentara con la familia, ni con los amigos, ni siquiera en una mesa decorada. Me pidió, con palabras suaves pero llenas de veneno, que me quedara en la cocina coordinando el servicio porque, según él, alguien tenía que estar pendiente. En ese momento algo dentro de mí se rompió. No fue rabia, no fue tristeza, fue otra cosa. Fue ese silencio seco que antecede a una tormenta. Desde semanas antes, su prometida ya había dado señales de que mi presencia le estorbaba, que yo, con mi voz ronca, mis manos ásperas y mis vestidos anticuados, no encajaba en su mundo de influencers, de cámaras, de flores importadas y discursos ensayados. Yo no decía nada, porque pensé, es su boda, no es momento para conflictos. Pero cuando mi hijo, mi propio hijo, me pidió que no apareciera en las fotos, que no interrumpiera, que no hablara mucho y que, por favor, me mantuviera en la parte de atrás, lejos de las miradas, sentí que todo el esfuerzo de mi vida había sido reducido a una vergüenza decorativa. Me quedé callada, apreté los dientes, fui a la cocina, miré el reloj, eran las 6:30. El banquete estaba por empezar, y mientras revolvía la salsa en una olla de acero, con el vapor empañándome los anteojos, escuché la música del salón, los aplausos, las risas, y ahí, en ese instante absurdo me di cuenta, mi hijo no me quería como madre en su boda, me quería como empleada. No lloré, tampoco grité, solo asentí con la cabeza y empecé a planear mi partida, porque hay dolores que no se curan con abrazos, hay dolores que despiertan decisiones, y yo estaba a punto de tomar la más importante de mi vida. Hay cosas que una madre nunca espera escuchar de su propio hijo. Yo pasé años imaginando cómo sería ese día, su boda. Lo soñé tantas veces que sin darme cuenta, lo convertí en mi refugio secreto. Pensaba en él con traje, con una sonrisa que recordara a la de su padre, caminando hacia el altar con los ojos llenos de amor. Pensaba que, por fin, vería cumplido el propósito de todos mis sacrificios, que me abrazaría, que me agradecería, que me honraría, pero no. Ese día el abrazo nunca llegó, y lo que es peor, no fue un error, fue deliberado. Todo estaba organizado desde antes, las flores, la orquesta, las luces, la lista de invitados, todo medido al milímetro, y yo no era parte del escenario. No había silla reservada con mi nombre, ni fotografía preparada conmigo, ni un lugar de honor, solo un espacio invisible en la cocina, como si yo fuera parte del mobiliario. Y aún así, no dije nada.
porque una parte de mí todavía quería creer que era un malentendido, que en algún momento él se daría cuenta, que saldría corriendo a buscarme, me tomaría de la mano y me diría: «Mamá, perdóname, ¿cómo voy a celebrar este día sin ti?». Pero eso nunca pasó. Lo que sí pasó fue que una de las amigas de la novia entró en la cocina con tono de superioridad y me pidió que sirviera las bebidas un poco más rápido. Me miró de arriba abajo, como si yo no tuviera nombre, como si no supiera que cada gota de ese vino, cada silla alquilada, cada lámpara colgante, fue pagada con las noches en vela de esta vieja que ahora sostenía una bandeja con manos que alguna vez acariciaron a ese niño cuando lloraba. Respiré hondo y no respondí, pero en mi interior algo ardía. Tú que estás escuchando mi historia, sí, tú que llegaste hasta aquí, ¿te imaginas algo parecido? ¿Te imaginas que tu hijo, ese mismo al que le diste todo, te mire como si fueras un estorbo el día más importante de su vida? Si alguna vez sentiste esa herida muda, esa humillación que no se grita, pero que quema como ácido en el pecho, te entiendo y te pido, deja tu comentario, no para mí, sino para todas las mujeres como yo, que viven calladas, tragando su dolor con elegancia, como si no importara. Tu palabra puede ser un refugio, un eco, un puente. Ese día, mientras todos brindaban, yo me escapé unos minutos al patio trasero. Me senté sola en una caja de refrescos vacía. Miré al cielo. Estaba claro. La noche parecía ajena a mi tristeza. Y recordé algo. Mi hijo tenía 7 años cuando se cayó por primera vez de su bicicleta. Se había raspado las rodillas y venía llorando con sangre en la cara. Yo corrí desde la cocina, lo abracé, lo levanté en brazos y le dije: «Tranquilo, mi amor, no pasa nada. Mamá está aquí». Esa misma frase me la repetí a mí misma en voz baja mientras miraba las luces de la boda desde lejos. «Tranquila, Carmen, no pasa nada. Mamá está aquí». Pero ya no era para él, era para mí, porque esa noche entendí que yo también merecía cuidado, que no era justo seguir cargando con una maternidad que solo iba en una dirección, y que, por mucho que duela, hay hijos que se pierden, aunque sigan vivos. Regresé a la cocina, me até el delantal, sonreí con discreción, terminé de coordinar todo como si nada pasara, no porque ellos lo merecieran, sino porque yo sí merecía terminar esa noche con dignidad. Pero mientras lavaba los platos con las manos entumecidas, ya lo había decidido. La herencia que él esperaba jamás llegaría. Los 8 hoteles que él veía como suyos tendrían otro destino. Y aunque muchos dirán que fui dura, cruel, vengativa, yo lo llamo justicia. Porque una madre puede perdonar muchas cosas, pero el desprecio, cuando viene de un hijo, no se borra con palabras bonitas ni con flores de boda. A veces la vida no te traiciona de golpe, te traiciona en cuotas, en pequeñas escenas que parecen inofensivas, pero que van marcando la piel hasta dejar cicatriz. Durante años, yo ignoré las señales, porque cuando una madre quiere demasiado, se vuelve experta en justificar lo injustificable. Recuerdo cuando él tenía 14 años y empezó a avergonzarse de mí en público. No le gustaba que fuera a las reuniones de padres vestida con mi ropa sencilla, ni que hablara con acento de campo, ni que me riera fuerte. Me decía: «Mamá, por favor, no hables tanto». Y yo, por no incomodarlo, aprendí a quedarme callada. Cuando cumplió 18, quiso hacer una fiesta. Me pidió dinero, me pidió ayuda, me pidió todo, menos que estuviera presente. Dijo que sería solo para amigos de su edad, que yo no me sentiría cómoda. Y yo, con la excusa de que los jóvenes necesitan su espacio, me quedé en casa fregando las bandejas que usaron y recogiendo los vasos que dejaron tirados en el patio. Con el tiempo, sus palabras se volvieron más filosas, no con gritos, no con insultos directos, sino con ese tono frío que hiere más que un golpe, ese tono de quien cree que está por encima, de quien siente que debe avergonzarse de sus raíces. Y aún así, yo seguía allí, preparándole comida, lavando su ropa, esperándolo despierta cuando salía de noche, acompañándolo al médico, celebrando sus logros aunque nunca me incluyera, porque en mi cabeza el amor de madre debía ser incondicional, aunque doliera, aunque matara en silencio. Y cuando abrió su primer negocio con dinero mío, me abrazó delante de todos y dijo: «Gracias a mi esfuerzo hoy tenemos esto». Yo sonreí, pero por dentro algo sangraba, porque su esfuerzo era real, sí,
pero sin mis manos, sin mis madrugadas, sin los préstamos que saqué con mi nombre, sin los pagos que hice atrasando los míos, sin los platos que lavé en silencio mientras él se presentaba como empresario, no habría tenido dónde empezar. Y sin embargo, nunca esperé reconocimiento, solo amor, solo un poco de gratitud, un espacio en su mesa, pero no, cada vez me arrinconaba más, como si mi existencia le recordara algo que él no quería aceptar, que su éxito no nació del aire, que alguien lo sostuvo mientras él aprendía a caminar. Yo misma permití eso, lo sé, por amor, por miedo, por esa idea absurda de que una madre debe tragarse todo por el bien de sus hijos. Pero llega un momento, un punto de quiebre, donde hasta la madre más noble se mira al espejo y se pregunta, ¿y yo? ¿Dónde quedo yo en esta historia? Ese punto me llegó en su boda, pero la historia venía escribiéndose mucho antes. Recuerdo una vez que le llevé comida caliente a su oficina, porque me dijo que no había comido en todo el día. Llegué con mi mejor intención, con arroz, pollo al horno y jugo natural. Cuando entré, una de sus secretarias me miró como si fuera la señora de limpieza, y él, con una sonrisa tensa, me dijo, «Mamá, gracias, pero la próxima avísame antes, ¿sí? No es bueno que la gente vea a mi madre así. Así como, con amor, con entrega, con dignidad». Ese día me fui sin responderle, y esa fue mi costumbre durante años, irme sin responder, callar para no herir, ceder para no incomodar, pero ahora era distinto, porque había sido demasiado, porque no era un error más, era un mensaje claro, no te quiero en mi mundo, y si yo no cabía en su mundo, él no cabría más en el mío. Mis hoteles no eran solo propiedades, eran pedazos de mi historia. Cada uno tenía una parte de mí. El primero, mi hambre. El segundo, mi soledad. El tercero, mi miedo. El cuarto, mi esperanza. Y así cada uno. No eran herencia, eran memoria viva. Y ahora entendía que no podía regalárselos a alguien que no los merecía. Esa noche de su boda, mientras él brindaba con su nueva esposa, yo ya estaba planeando la nueva escritura. Iban a tener otro nombre, otra dirección, otro legado. Porque mi historia merecía respeto y yo merecía paz. A la mañana siguiente de la boda, me levanté antes del amanecer. No dormí casi nada. El cuerpo me pesaba, pero el alma tenía una ligereza extraña, como si, por primera vez en mucho tiempo, supiera exactamente qué hacer. Fui a la cocina de mi casa, mi cocina real, no aquella en la que me relegaron la noche anterior, y preparé café como lo hacía cada mañana desde hacía más de 40 años. Pero ese día algo era distinto. La taza que solía tomar con nostalgia, con recuerdos, con dulzura, ahora sabía a decisión. Un sabor fuerte, casi amargo pero necesario. Miré por la ventana. Vi cómo se colaba la primera luz del sol entre los tejados y, en ese instante, supe que ya no había vuelta atrás. Ese mismo día llamé a mi abogado. Un hombre que me había acompañado en la construcción de todos los hoteles, que conocía mi historia, mis papeles, mis batallas. Cuando me escuchó decir lo que tenía en mente, se quedó en silencio por varios segundos. ¿Estás segura, Carmen?, me preguntó con un tono respetuoso, casi con temor. Más que nunca, le respondí. Y no necesité explicar más. Comenzamos a redactar las nuevas disposiciones. Cambié las cláusulas de herencia. Modifiqué los nombres de los beneficiarios, creé nuevas condiciones. No lo hice por venganza, lo hice por justicia, porque entendí que no se puede dejar un legado a quien no honra la raíz que lo alimentó. En lugar de dejarle los hoteles a mi hijo mayor, decidí destinarlos a un proyecto que siempre había acariciado en secreto, una red de refugios para mujeres mayores en situación de abandono, porque yo sabía lo que era sentirse invisible. Sabía lo que era ser útil solo cuando convenía. Sabía lo que era amar sin ser vista. Y no quería que más mujeres tuvieran que morir en silencio mientras esperaban una gratitud que nunca llegaría. Cada hotel se convertiría en una sede de acogida, con camas dignas, con atención médica, con talleres de arte, de lectura, de memoria. Un lugar donde las mujeres pudieran envejecer con dignidad, donde sus historias valieran, donde nadie las mandara a la cocina como si fueran parte del servicio. Cuando firmé los primeros papeles, sentí que algo dentro de mí se acomodaba, como si, por fin, estuviera volviendo a casa.
Lo más difícil fue contárselo a mis otros 2 hijos. Con ellos siempre tuve una relación distinta, más cercana, más honesta, menos cargada de expectativas. Cuando se enteraron de lo que había pasado en la boda, uno se indignó de inmediato, el otro simplemente lloró, no por la herencia, sino por el dolor que me vio en los ojos. «Mamá», me dijo mi hijo menor, «no tienes que explicarnos nada, hiciste lo que tenías que hacer y te apoyamos». Y esa frase fue más valiosa que cualquier firma notarial, porque supe que, al menos con ellos, no había perdido todo. Durante semanas se corrió el rumor entre la familia. Las llamadas comenzaron a llegar. Tías que nunca se interesaron por mí comenzaron a preocuparse. Primos que no veían desde hace décadas ahora querían saber cómo estaba. Pero yo no atendía a nadie, no por rencor, sino porque por fin había aprendido a poner límites. Mi hijo mayor no llamó, ni una palabra, ni un mensaje. Tal vez pensó que era una rabieta, que ya se me pasaría, que bastaría con unas flores y una disculpa vaga para que todo volviera a la normalidad. Pero esa vez, no. Porque uno puede perdonar el olvido, pero no la humillación deliberada, no el descaro de usar el amor de una madre como moneda de cambio. Una noche, mientras revisaba documentos en mi escritorio, encontré una fotografía antigua. Éramos él y yo, sentados en el suelo, armando un castillo de cartón. Él tenía 5 años. Sus ojos eran grandes, llenos de sueños. Yo tenía ojeras, el cabello recogido, pero sonreía con todo el corazón. Esa mujer que sonreía era la que lo sostuvo, la que lo alimentó, lo vistió, lo educó, lo defendió de todos los golpes del mundo, y esa mujer ya no estaba dispuesta a mendigar lugar en su vida. Guardé la foto, no con tristeza, sino con gratitud, porque todo lo que fui, todo lo que di, todo lo que viví, me trajo hasta aquí. Y este lugar, de certeza, de fuerza, de paz, era mío, merecidamente mío. Pasaron los días, y la calma que sentí al tomar esa decisión se transformó en algo más profundo, una especie de renacimiento. Me levantaba con menos peso en el pecho. Caminaba por los pasillos de mis hoteles con una mirada distinta, como si, por primera vez en años, no estuviera cargando fantasmas. La gente me saludaba igual, pero yo ya no era la misma. Algo dentro de mí había despertado, y no tenía ninguna intención de volver a dormirse. Un martes por la tarde, mientras revisaba unos planos en una de las oficinas centrales, me avisaron que alguien esperaba por mí en la recepción. Bajé sin prisa, y al doblar el pasillo, ahí estaba él, mi hijo, de pie, con el rostro tenso, vestido con la misma elegancia con la que desfiló en su boda, pero sin la sonrisa vacía de aquel día. No hablamos de inmediato. Me miró como si estuviera buscando a la mujer que recordaba, pero lo que encontró fue a una madre que por fin había aprendido a protegerse de él. «Mamá», dijo al fin, «tenemos que hablar». Lo invité a pasar a una pequeña sala privada. Cerré la puerta, me senté frente a él y esperé. No tenía prisa, él sí. «Me enteré de lo que hiciste», comenzó. «Lo de los hoteles, lo de los papeles, lo de la herencia». Asentí con la cabeza. No tenía nada que ocultar. «Lo hice», respondí con serenidad. «¿Por qué, mamá?», preguntó con una mezcla de incredulidad y rabia. «¿Por qué harías algo así?». Respiré profundo. No era fácil decirlo. No por temor, sino porque duele repetir lo que ya una vez rompió por dentro. «Porque en tu boda me relegaste a la cocina», le dije. «Porque me pediste que no hablara, que no apareciera, que no estuviera. Porque me trataste como una empleada, no como tu madre». «No fue así», balbuceó. «Lo fue», interrumpí. «Y no fue solo en la boda. Fue en cada ocasión en que fingiste no conocer mis sacrificios, en cada vez que te avergonzaste de mí, en cada decisión en la que no me tuviste en cuenta. Lo de la boda solo fue la gota final, el grito silencioso que ya no pude seguir callando». Él se quedó en silencio. Sabía que era cierto. «No pensé que llegarías tan lejos», murmuró. «Ese es el problema», le respondí. «Nunca pensaste en mí. Solo pensaste que yo siempre estaría allí, aguantando, callando, cediendo». Hubo un silencio largo, insoportable. «¿Y los hoteles?», preguntó con voz más baja. «¿Qué vas a hacer con ellos?». Me incliné hacia adelante. Lo miré a los ojos.
Los voy a convertir en refugios para mujeres mayores, para madres como yo, para mujeres que lo dieron todo y fueron olvidadas, para aquellas que no tienen un hijo que las escuche, ni una casa donde ser vistas. Él bajó la mirada. Por primera vez, vi en sus ojos algo parecido al arrepentimiento. No sé si era real, no sé si era solo miedo a perder lo que creía suyo, pero no importaba, porque yo ya no necesitaba su aprobación. Mamá, te equivocaste en la forma. Pudiste hablar conmigo. Sonreí, no con burla, con tristeza. Hablé toda mi vida, hijo, solo que tú nunca escuchaste. Se levantó sin decir más. Caminó hacia la puerta. Antes de salir se detuvo. Aún te amo, mamá. No respondí, no porque no lo amara, sino porque, por primera vez en mi vida, entendí que amar a un hijo no significa permitirle que te rompa. Amar también es poner distancia, también es decir basta, también es elegirte. Cuando se fue, sentí un peso extraño en el pecho. No era dolor, era una especie de luto, como si acabara de enterrar la idea de un hijo que ya no existía, o que, quizás, nunca existió como yo lo imaginaba. Volví a mi escritorio. Terminé de firmar los últimos papeles. La decisión era definitiva. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz conmigo misma. Había dejado de ser la sombra de mi propio sacrificio. Ahora era simplemente Carmen, una mujer que amó, que fue herida, que se reconstruyó y que, finalmente, eligió vivir con dignidad. Las semanas siguientes fueron extrañas. Por fuera, todo seguía igual. Los hoteles funcionaban, las reservas llegaban, los empleados trabajaban con la misma dedicación de siempre. Pero por dentro, en mi alma, algo se había reacomodado. Ya no caminaba encorvada por el peso de la decepción, ahora caminaba erguida por la fuerza de la decisión. No era una mujer vengativa, era una mujer cansada de fingir que no dolía. Y fue en esa claridad que comencé a recordar las veces que me olvidé de mí, no por accidente, sino por elección, porque así nos enseñaron, a amar primero a todos los demás, a ponernos de últimas, a ser las primeras en llegar y las últimas en sentarse. La mujer que cocinaba, que barría, que sostenía a todos, pero que nadie preguntaba cómo estaba. Mi historia no es única, lo sé. Hay miles, millones de mujeres que caminan por la vida como fantasmas útiles, que crían, que cuidan, que sostienen y que un día descubren que nadie les dio las gracias, que todo lo que dieron se convirtió en un deber, no en un acto de amor reconocido. Y ahí entendí por qué mi dolor dolía tanto, porque no era solo mío, era colectivo, era generacional. Mi abuela también vivió así, sirviendo, esperando ser vista. Murió en una cama prestada, sin que sus hijos la acompañaran. Mi madre igual, solo que con una resignación más elegante. Callaba todo, hasta los llantos, hasta los golpes, hasta las injusticias que sus propios hijos cometían, porque, según ella, es lo que toca a las madres. Y yo había repetido ese patrón, hasta que algo en mí se rompió. No quería que mi vejez fuera una réplica triste de esas historias. Quería que mi último tramo en esta vida tuviera sentido, que mis pasos dejaran huella, no en forma de resentimiento, sino como señal de que otra forma era posible. Una mañana decidí visitar uno de los terrenos donde se levantaría el primer refugio. Estaba vacío, cubierto de maleza y piedras, pero cuando lo miré, vi más que eso. Vi un salón lleno de mujeres riendo. Vi talleres de costura, de lectura, de memoria. Vi sillones cómodos, plantas colgantes, ventanas abiertas. Vi mujeres sentadas compartiendo historias sin ser interrumpidas. Cerré los ojos y por un momento me vi a mí misma allí, con una taza caliente en la mano, escuchando a otra mujer contar su vida. Me vi riendo, me vi tranquila, me vi siendo yo, sin tener que ser útil, sin tener que rendir cuentas, sin tener que pedir permiso para existir. Esa imagen fue tan poderosa que me arrodillé sobre la tierra y metí las manos en el suelo. Sentí la textura de la tierra húmeda, la fragancia a raíces, a inicio, a promesa. Y en voz baja recé. No recé como me enseñaron de niña, repitiendo frases largas y ajenas. Recé como una mujer que está renaciendo. Le hablé a Dios como si me estuviera escuchando desde dentro. Le dije, gracias por no dejarme desaparecer en el silencio. Gracias por esta nueva oportunidad.
Gracias por mostrarme que aún hay algo por construir. Al terminar me levanté despacio, sacudí mis manos, volví al auto y conduje en silencio. No necesitaba música, no necesitaba distracciones. Por primera vez en años, el silencio era hogar, no castigo. Cuando regresé a casa, me encontré con una carta en la puerta. Era de mi hijo mayor, no un mensaje de texto, no un correo, una carta, escrita a mano. La abrí, temblando. Decía: mamá, he estado pensando mucho en todo, en lo que te dije, en lo que no dije, en lo que hice mal. No tengo excusas, solo tengo vergüenza. Nunca me detuve a pensar en cómo te sentías. Siempre supuse que estarías allí, como siempre, siempre fuerte, siempre presente, pero no eras invencible. Eras humana, eras mi madre, y yo fallé. No te pido que me perdones hoy, no lo merezco aún, solo quiero que sepas que me duele. Me duele haber sido el hombre que te mandó a la cocina el día que más merecías estar en el centro. Lo siento. Con amor, tu hijo. No lloré al leerla, pero algo en mi interior se estremeció, porque aunque la herida no desaparece con palabras, hay algo en la humildad que alivia. Guardé la carta en mi cajón más íntimo, no para olvidarla, sino para recordarme que, a veces, incluso los que hieren pueden cambiar, pero el cambio no obliga al perdón. El cambio solo abre la posibilidad, y eso ya es bastante. Al día siguiente, retomé los planos. Los refugios seguirían adelante, porque no eran una respuesta al dolor, eran una ofrenda a la esperanza. Y mientras escribía mi agenda, anoté algo que nunca había escrito antes. Hoy me elijo. Los días se volvieron más suaves, no porque el mundo cambiara, sino porque yo había cambiado por dentro. Empecé a levantarme más tarde, a disfrutar del café sin apuros, a caminar por el jardín sin pensar en listas ni pendientes. Me sentía como una mujer que acababa de salir de un largo invierno emocional. Mis huesos seguían doliendo por las madrugadas de trabajo, pero mi alma, esa parte que siempre había callado, ahora empezaba a hablar. Una tarde me senté a ordenar unas cajas viejas. Entre papeles, fotografías y recuerdos olvidados, encontré un cuaderno de tapas duras. Era mi diario, uno que había empezado cuando tenía poco más de 30 años. Lo abrí con una mezcla de nostalgia y temor. Empecé a leer las primeras páginas. Estaban llenas de sueños. Decía cosas como: algún día tendré mi propio restaurante, o quiero viajar sola al sur del país. Soñaba con cosas sencillas, pero llenas de vida. Y sin darme cuenta, las fui aplazando una a una, porque primero vino la crianza, luego los negocios, luego los problemas económicos, luego la enfermedad de mi madre, y después, cuando parecía que podía respirar, ya era tarde. O eso creí durante mucho tiempo. Pasé casi una hora leyendo mis propias palabras, escritas con tinta corrida y letras torpes. Era como hablar con una mujer que fui y que de algún modo aún vivía dentro de mí. Al cerrar el diario, me prometí algo. Me juré que recuperaría al menos una parte de esos sueños, que no iba a morir sin haber cumplido lo que deseaba de verdad. Así que escribí una nueva lista en una hoja en blanco. Cosas que quiero antes de irme: ver el mar desde una habitación sin ventanas, bailar sola bajo la lluvia sin paraguas, contar mi historia sin miedo ni vergüenza, reír hasta que me duela el estómago, amar sin dar explicaciones. Al día siguiente, hablé con mi abogado nuevamente. Le pedí que me ayudara a organizar todo para que en mi ausencia el proyecto de los refugios siguiera funcionando sin tropiezos. Le dije que no me iba a morir aún, pero que quería empezar a vivir, de verdad. Y así lo hice. Tomé un tren hacia el sur. Me alojé en un pequeño hostal frente al océano. El sonido de las olas me devolvió algo que ni siquiera sabía que había perdido. Me sentaba por las tardes a mirar el horizonte, a escribir cartas que nunca enviaría, a recordar momentos que ya no dolían como antes. Un día llovió fuerte. En lugar de refugiarme, salí al patio descalza y bailé. Giré sobre mí misma, cerré los ojos, me empapé. No me importó que me vieran, no me importó que se rieran, porque en ese instante fui libre. Una noche, en la cafetería del pueblo, conocí a una mujer mayor que leía un libro de poesía. Nos miramos, sonreímos y comenzamos a hablar. Tenía 74 años, era viuda y viajaba sola desde hacía más de una década.
Me dijo una frase que quedó tatuada en mí. Nos enseñaron a vivir para los demás. Ahora nos toca vivir para nosotras. Y tenía razón. Volví a casa semanas después, con la piel más tostada por el sol, el corazón más blando y la mente más clara. Mis hijos me esperaban. Incluso él, el mayor, había venido. No con exigencias, no con reclamos. Solo vino a verme. Me abrazó con una sinceridad que no conocía en él. No hablamos de la herencia, no hablamos de la boda. Solo nos abrazamos. Y en ese gesto hubo algo parecido al perdón. Esa noche cenamos todos juntos. Cociné yo, pero no porque me lo pidieran, sino porque lo deseé. Puse música, serví los platos, me senté a la mesa con ellos. Me miraron como si recién me descubrieran. Y quizá era cierto, porque yo también me estaba redescubriendo. Después de la cena, mi hijo mayor se quedó un momento más. Me ayudó a guardar los platos y en voz baja me dijo: «Mamá, no espero que todo vuelva a ser como antes. Solo quiero que sepas que estoy tratando de ser mejor». Le respondí sin mirarlo, mientras secaba un vaso. «Ser mejor no es suficiente, hijo. Hay que ser verdadero». No dijo nada más, pero su silencio ya no me dolía como antes, porque yo ya no dependía de sus palabras para sentirme valiosa. Los refugios comenzaron su construcción. Cada semana recibía fotos del avance. Me emocionaba ver cómo lo que antes era solo una idea en mi mente, ahora tenía paredes, ventanas, techos. Un día recibí una imagen de la primera sala terminada. Había una mecedora junto a una biblioteca pequeña y una frase pintada en la pared: «Las mujeres que aman merecen descansar». Lloré, pero ya no de tristeza. Lloré de orgullo, de gratitud, de alivio, porque mi vida, por fin, tenía una dirección que no dependía de nadie más. Y si el mundo alguna vez me hizo sentir invisible, ahora yo estaba dejando una huella que hablaría por mí cuando ya no esté. No sé si alguna vez has sentido que tu historia ya no te pertenece, como si la vida la hubiera escrito por ti, como si cada decisión tomada hubiera sido en nombre de otros, como si tú fueras solo una presencia que sostiene, que ordena, que obedece. Así me sentí durante años, una actriz secundaria en la vida de todos los que amaba. Y sin embargo, al tomar el control, al decir no más, mi historia volvió a mí. Comenzaron a llegar cartas, mujeres que se enteraron de mi proyecto y querían contarme sus vidas. Algunas vivían en pueblos pequeños, otras en ciudades donde sus nombres ya no importaban. Había una constante en todas sus palabras: el olvido, no el de la memoria. El olvido de ser vistas, de ser nombradas, de ser escuchadas. Una mujer me escribió diciendo que vivía con su hijo, su nuera y 2 nietos, que había criado sola a su hijo tras la muerte de su esposo, que trabajó limpiando casas y vendiendo dulces en las calles para que él pudiera estudiar, y que ahora, a sus 70 años, la trataban como un estorbo. «Solo me hablan para que cocine o cuide a los niños», escribía. «A veces siento que morí y nadie me avisó». Esa frase me estremeció. Siento que morí y nadie me avisó. La entendía, la sentía, porque yo también estuve ahí. Pasé días leyendo esas historias. Lloré con ellas, me enojé, pero sobre todo, me comprometí aún más. Ya no era solo una causa personal, era un deber con todas esas mujeres que alguna vez fueron jóvenes, hermosas, fuertes, y que el mundo consumió hasta dejarlas en silencio. Decidí que cada refugio tendría un nombre, no mío, sino de mujeres que fueron invisibles. Nombrar es dignificar. El primero se llamó Rosa María, por una señora de 82 años que me escribió desde una aldea sin electricidad. El segundo, Luz del Sur, por una mujer que cuidó a 5 nietos sola tras la cárcel de su hija. El tercero, Elena Infinita, por una viuda que durante 40 años vendió flores frente a una estación de tren, hasta que su hijo la internó sin consultarle. Cada nombre era un acto de justicia. Mis días empezaron a girar alrededor de estas historias. Viajaba, escuchaba, tomaba notas, diseñaba espacios, y en el fondo sentía que cada paso que daba, cada baldosa que se colocaba, era un modo de decirle a mi yo de 30, de 40, de 50 años: no fue en vano. Un día, mientras recorría el terreno del cuarto refugio en construcción, se me acercó una joven arquitecta. «Señora Carmen», me dijo, «¿usted no se cansa?» Reí. Me cansé por 30 años. Ahora estoy viva.
Esa frase no fue solo respuesta, fue verdad. Me sentía viva. Aunque los huesos dolieran, aunque el cuerpo pidiera descanso, había una energía dentro de mí que nunca había sentido antes, una que nacía del propósito, no del deber. Ya no vivía para agradar, vivía para transformar. Y en medio de todo, comencé a hablar de mi historia públicamente, no con vergüenza, no con dramatismo, sino con la dignidad que merece cada mujer que sobrevive. Di charlas en pequeños centros culturales, grabé videos caseros contando fragmentos de mi vida, abrí espacios de conversación entre mujeres mayores. El resultado fue abrumador. Mujeres que nunca habían contado nada empezaron a hablar, a recordar, a sanar. Una mujer me dijo que desde los 15 años jamás había hablado de sí misma sin que alguien la interrumpiera. Siempre fui madre, esposa, suegra, abuela, pero nunca volví a ser yo. Y yo la entendí como si fuéramos hermanas, porque esa era la herida, el desvanecimiento del yo. Y eso era lo que queríamos recuperar. La iniciativa creció, prensa local, luego medios nacionales. Me ofrecieron entrevistas, premios, reconocimientos. Acepté algunos, rechacé muchos, porque no buscaba fama, buscaba justicia. Una periodista me preguntó, ¿qué la motivó a hacer esto tan tarde en su vida? Y respondí con calma, porque solo ahora me escucho. ¿Y no es triste que haya tardado tanto? No, triste sería no haberlo hecho nunca. Y esa era la verdad. No importaba que tuviera más años vividos que por vivir. Lo importante era que esos años por fin me pertenecían. Volví a mi hogar una tarde de otoño. Las hojas caían como si el tiempo se desnudara. Entré en mi sala y me senté junto a la ventana. Miré el cielo. No pensé en el pasado, tampoco en el futuro, solo en ese instante. Y por primera vez en toda mi vida me sentí completa, porque ya no era solo madre, ya no era solo empresaria, ya no era solo la mujer en la cocina, era Carmen, con todas sus letras, con toda su historia, con toda su voz. Los años empezaron a caer sobre mí como hojas de calendario arrancadas por el viento, no con violencia, sino con la dulce inevitabilidad del tiempo. Mi cabello, antes negro y liso, ya era completamente blanco. Mis manos, marcadas por el trabajo, por las ollas calientes y los platos lavados a escondidas mientras todos dormían, eran ahora las manos de una mujer que había vivido. No las escondía. Al contrario, las mostraba como cicatrices visibles del amor mal entendido. Y sin embargo, no sentía tristeza. Había alcanzado algo que muchas personas no comprenden hasta que es demasiado tarde. La paz de no deberle más nada a nadie. Mis hijos con el tiempo comenzaron a cambiar. No fue de un día para otro. No hubo súbitas revelaciones ni discursos conmovedores. Fue en los pequeños gestos, en los mensajes más frecuentes, en las visitas sin motivo, en los silencios donde antes solo había exigencias, en los abrazos menos apurados. Tal vez no por culpa, quizás por madurez, o quizás porque vieron que, al soltar la cuerda, no me fui al vacío, sino que aprendí a volar. Un día cualquiera, mi hijo mayor llegó sin avisar, tocó la puerta con suavidad, como quien sabe que ya no puede entrar sin ser invitado. Le abrí. Traía un ramo de flores sencillas, silvestres, de esas que se recogen al borde del camino. «¿Cómo estás, mamá?», preguntó. «Viva», respondí. Nos sentamos en la cocina. Esa misma cocina donde años atrás me relegaron, solo que ahora era mi espacio por elección. Puse agua a calentar. Serví té. Él miraba los cuadros colgados en la pared, muchos con fotos de mujeres sonrientes en los refugios. «¿Tú hiciste todo esto sola?», me preguntó. Negué con la cabeza. No sola, con la ayuda de cada mujer que me escribió, con cada historia que me compartieron. Ellas también construyeron esto. «Me siento tan pequeño cuando lo veo», confesó. «A veces, hijo, hay que sentirse pequeño para empezar a crecer». No buscaba humillarlo. Buscaba mostrarle que no todo gira alrededor de sus necesidades, que la vida también tiene espacio para lo que duele en los demás. Nos quedamos en silencio, mirando el vapor que subía desde las tazas. Ese silencio no era incómodo, era necesario. Era como una pausa en una canción que permite escuchar el eco. Él rompió el momento con una pregunta que no esperaba. «¿Aún estoy a tiempo de pedir perdón?». Lo miré.
El perdón no es un premio, no es algo que se entrega o se niega, es una decisión que uno toma para dejar de cargar con lo que ya no quiere sostener. Pero perdonar no significa olvidar, significa recordar sin que duela. Entonces, ¿me has perdonado? Respiré hondo. Estoy en camino, hijo. Y a veces eso es suficiente. Él asintió. No discutió, no rogó, solo aceptó. Y en ese acto entendí que finalmente me estaba viendo, no como la madre eterna, no como la cocinera, la contadora, la cuidadora. Me estaba viendo como persona, y eso para mí era suficiente. Esa noche después que se fue, me senté frente a mi diario nuevamente. Tomé una pluma y escribí. Hoy me miró como si fuera nueva, como si recién me descubriera. Quizás por primera vez vio a Carmen. Me acosté con el corazón sereno. Ya no tenía esa ansiedad de esperar ser reconocida. Lo que venga, vendrá, pero lo que soy ya está firme. Ya nadie lo borra. Los refugios continuaban su expansión. Ahora, además de mujeres mayores, comenzaban a recibir jóvenes que escapaban de hogares donde la violencia aún hablaba más fuerte que el amor. Yo misma empecé a dar charlas sobre maternidad sin culpa, sobre cómo el sacrificio no debe ser una condena y sobre cómo podemos amar sin anularnos. Y en una de esas charlas, al finalizar, una joven se me acercó. Tendría unos 25 años, con los ojos rojos de tanto llorar. Me abrazó sin pedir permiso. Gracias, señora Carmen. Usted me salvó sin saberlo. Su historia me hizo entender que yo también puedo decir que no nací para sufrir en nombre del amor. La abracé fuerte, porque vi en ella a mi yo del pasado, a esa mujer que alguna vez creyó que debía merecer todo, incluso el cariño de su propio hijo, y le susurré, no estás sola, nunca más. Volví a casa y escribí esa frase en una hoja grande que colgué en mi sala. Nunca más sola. Era mi lema, mi grito, mi testimonio, mi historia. Esa que comenzó con lágrimas contenidas en una cocina, ahora se extendía como un río sereno por vidas que yo jamás imaginé tocar. Y así comprendí que, a veces, la venganza más hermosa es la transformación. Nunca imaginé que mi historia llegaría tan lejos. Lo que comenzó como un grito callado en la cocina de una boda, terminó convirtiéndose en una voz que otras mujeres usaban para recuperar las suyas. A veces me preguntan si lo hice para vengarme. Si todo esto fue una respuesta a la humillación que viví, pero la verdad es mucho más profunda. Yo no hice esto para vengarme, lo hice para no morirme por dentro, porque eso es lo que ocurre cuando una madre es olvidada. No muere el cuerpo, muere el alma, se apaga la risa, se vuelve ceniza el deseo, se entierra la dignidad bajo el peso de los platos, del silencio, de las miradas indiferentes. Y yo ya no quería vivir apagada. Un día cualquiera, en medio de los correos, las llamadas, las visitas y las construcciones, recibí una invitación. Una universidad quería que contara mi historia en un evento sobre mujeres mayores que transforman realidades. Dudé, no porque no quisiera hablar, sino porque aún me costaba verme a mí misma como un ejemplo. Acepté solo porque pensé en todas las mujeres que aún no podían hablar. Llegué al auditorio con el corazón latiendo fuerte. Me senté frente a un público lleno de rostros jóvenes, atentos, curiosos. Tomé el micrófono. No leí discursos, no traje diapositivas, solo conté, desde el principio, desde aquel día en que me dijeron que debía quedarme en la cocina, desde el momento en que decidí que no, que esa historia no sería mi final. Les hablé de la rabia, sí, pero también de la ternura. Les hablé del abandono, pero también del amor que se redescubre cuando una mujer se permite volver a sí misma. Les hablé del dolor que no se ve, ese que se guarda por décadas y que envenena el cuerpo lentamente. Y cuando terminé, hubo silencio, un silencio denso, de esos que no incomodan, sino que emocionan. Luego vinieron los aplausos, no ruidosos, no superficiales, aplausos con lágrimas, con ojos húmedos, con respeto. Después de la charla, una profesora se me acercó. Me dijo que llevaba años trabajando con adultas mayores y que nunca había visto a alguien hablar con tanta verdad. Usted no solo contó su historia, señora Carmen, me dijo. Usted nos devolvió la dignidad. Esas palabras me acompañaron durante días, como un eco suave que me recordaba que sí, que valió la pena, que cada lágrima, cada rechazo, cada noche sola,
Había construido el camino para que hoy pudiera ser luz para otras. De regreso a casa, en el tren, miré por la ventana y vi mi reflejo en el vidrio, una mujer de rostro marcado por los años, pero con los ojos más vivos que nunca. Me sonreí, no por vanidad, sino porque por fin me reconocí. Pasaron semanas, y en una de esas noches tranquilas, sentada en mi silla favorita, con una manta sobre las piernas, me llegó una carta diferente, no de una mujer, sino de un hombre. Era de mi exesposo, sí, de él, aquel que muchos años antes había abandonado el hogar sin mirar atrás, el padre de mis hijos, el que se fue cuando más lo necesitábamos. La carta no era larga, pero estaba escrita con una humildad que desarmaba. Carmen, sé que no tengo derecho a escribirte, sé que no estuve cuando debí, sé que fallé, no busco justificarme, solo quiero que sepas que me he enterado de lo que haces y me avergüenza no haberte conocido de verdad. Me fui porque era débil, porque no supe estar a la altura de tu fortaleza, pero hoy, al saber de ti, me doy cuenta de que fuiste mucho más que la madre de mis hijos. Fuiste y eres una mujer extraordinaria. Perdóname si puedes, y si no, al menos déjame decirte gracias. No respondí, no porque guardara rencor, sino porque entendí que no hacía falta. No todas las historias necesitan cerrarse con un punto. Algunas simplemente quedan suspendidas flotando en el aire, como esas hojas que caen, pero nunca tocan el suelo. Al día siguiente salí temprano. Visité uno de los refugios sin avisar. Entré a la cocina, donde un grupo de mujeres preparaba pan casero. Me vieron y sonrieron. Una de ellas se acercó, me tomó las manos y me dijo: Carmen, aquí usted no cocina, aquí usted descansa. Y ese gesto fue más poderoso que 1000 homenajes, porque me recordó que ya no era la mujer que se quedaba en la cocina por obligación, era la mujer que había decidido cuándo, dónde y por qué estar. Y esa libertad no tenía precio. Me preguntan si volvería a hacer todo igual, si volvería a criar a mis hijos con el mismo empeño, si volvería a darlo todo por una familia que, por momentos, me dejó sola. Y yo siempre respondo lo mismo, sin dudar: sí, pero con una condición, que esta vez no me olvide de mí, porque eso fue lo que más me costó recuperar. No el dinero, no el respeto, ni siquiera el amor de mis hijos. Lo que más me dolió reconstruir fue mi propia imagen. La mujer que yo era antes de convertirme en madre, esposa, viuda, empresaria, cocinera, cuidadora. La mujer que soñaba en voz alta y no pedía permiso para existir. En algún momento de la vida, muchas de nosotras dejamos de ser mujeres para convertirnos en funciones. Dejamos de bailar porque los niños dormían. Dejamos de hablar porque el marido estaba cansado. Dejamos de comprar algo bonito porque había facturas que pagar. Dejamos de pensar en nosotras porque había siempre alguien que nos necesitaba más. Y así, pasamos años desapareciendo poquito a poco, como agua que se evapora sin hacer ruido. Pero un día, basta. Y ese basta no nace del odio, nace del cansancio de amar a todos menos a una misma. A veces me despierto a mitad de la noche, miro el techo, escucho el silencio y recuerdo a la Carmen que lloró en silencio en el baño mientras el agua de la ducha caía para que nadie la escuchara. Recuerdo a la Carmen que recogía los platos de la fiesta de su hijo como si fuera una empleada invisible. Recuerdo a la Carmen que se tragó 1000 palabras por miedo a herir, por miedo a perder, por miedo a parecer desagradecida. Y en esas madrugadas le hablo, a ella, a esa Carmen del pasado. Le digo: gracias por no haberte rendido, gracias por aguantar, pero ya está. Puedes descansar, yo estoy aquí ahora, yo te cuido. Me abrazo a mí misma, literalmente, porque descubrí que también yo merezco ternura, que también yo merezco cuidado. Y eso cambió mi vida. Empecé a permitirme cosas pequeñas, volver hasta escuchar mi música favorita, leer novelas románticas sin sentir culpa, probarme un vestido rojo en una tienda solo porque me gusta, aunque no tenga ninguna ocasión especial, ir al cine sola, reírme fuerte, decir que no, apagar el celular, desconectarme del deber. Y lo más importante, empecé a hablar sin suavizar mis palabras para que los demás no se sientan incómodos, porque la verdad incomoda, pero también libera. En una reunión familiar, hace poco, uno de mis nietos me preguntó si era verdad que una vez cancelé una herencia por un plato de comida. Todos rieron nerviosos, como si no supieran si podían tocar ese tema. Yo también sonreí.
Le respondí que no fue por un plato de comida, fue por una historia de vida, por una línea que había sido cruzada demasiadas veces. Lo que hice, le dije, fue reclamar mi lugar en el mundo, y a veces eso duele, pero siempre vale la pena. Nadie dijo nada, pero noté que mi hijo bajó la mirada, no de vergüenza, sino de comprensión. Finalmente, con el tiempo las heridas se vuelven cicatrices, y las cicatrices nos recuerdan que sobrevivimos, y yo sobreviví. Hoy mis días son tranquilos. Me levanto cuando el sol entra por la ventana. Tomo café en silencio. Escribo en mi diario. Camino por el jardín. Visito los refugios. Escucho historias. Y cuando alguien me dice, usted cambió mi vida, yo siempre respondo lo mismo. Tú también puedes cambiar la tuya. Porque si una mujer como yo, con más de 70 años, con los huesos cansados y el alma golpeada, pudo levantarse y construir algo nuevo, entonces cualquiera puede. Lo que hace falta no es juventud, es decisión. Y esa decisión puede tomarse cualquier día, incluso hoy, incluso ahora. Hay algo que nunca le conté a nadie, ni siquiera a mis hijos, ni siquiera a mis amigas más cercanas. Es algo que guardé durante décadas, como si fuera una mancha imposible de lavar. Algo que me daba vergüenza, aunque yo no tuviera la culpa. Cuando era niña, viví con mis abuelos durante unos años, porque mis padres trabajaban lejos. Mi abuelo era un hombre duro, de esos que nunca te miraban a los ojos, pero que controlaban toda la casa con solo el sonido de sus pasos. Mi abuela era sumisa, callada, siempre ocupada entre ollas, ropa y oraciones murmuradas. Nadie levantaba la voz en esa casa, nadie se reía fuerte, nadie lloraba, porque llorar era sinónimo de debilidad, y ser débil era inaceptable. Una tarde, cuando tenía tal vez 9 años, hice algo que ni siquiera recuerdo bien. Creo que rompí una taza, o manché un mantel, no lo sé. Lo cierto es que mi abuelo se enojó, me gritó, me arrastró del brazo hasta un cuarto pequeño, sin ventanas, que usaban para guardar cosas viejas. Me encerró ahí. Dijo que así aprendería a respetar. Estaba encerrada 2 días. Nadie vino a verme, nadie me habló. Escuchaba pasos fuera, pero nadie abría la puerta. Tenía miedo, hambre, frío. Lloré hasta quedarme dormida, abrazada a una manta con olor a humedad. Cuando me sacaron, mi madre estaba allí. Había llegado de visita. Me miró, me abrazó, pero no dijo nada. No preguntó nada. Solo me limpió la cara, me cambió la ropa y me sentó a comer como si nada hubiera pasado. Ese día entendí algo, que el silencio era más fuerte que el dolor. Y que a veces el amor no nos salva, a veces el amor no tiene voz. Crecí con ese recuerdo enterrado en mi cuerpo. Nunca lo hablé, nunca lo lloré, solo seguí adelante. Me volví fuerte, sí, pero también me volví distante. No con los demás, sino conmigo misma. Cada vez que algo dolía, lo guardaba en ese cuarto sin ventanas y cerraba la puerta. Años después, cuando me encontré encerrada otra vez en una cocina, recordé ese cuarto. No por el espacio físico, sino por la sensación de ser invisible, de ser castigo, de ser carga. Y entonces lo supe. Toda mi vida había estado intentando salir de ese encierro, no el del cuarto de mi infancia, sino del que construí dentro de mí para protegerme del mundo. Pero nadie puede vivir para siempre tras una puerta cerrada. Una noche, mientras organizaba unas cajas en uno de los refugios, encontré una libreta vieja. Era de una de las mujeres que había fallecido poco antes de que el centro se inaugurara. Había escrito allí frases sueltas, algunas sin sentido, otras como cuchillos. Una de ellas decía, solo cuando me dejé ver, descubrí que existía. Lloré, porque eso era exactamente lo que me había pasado. Había vivido más de medio siglo intentando ser perfecta, útil, servicial, discreta, irreprochable, y todo ese esfuerzo no me había hecho feliz. Solo me había hecho desaparecer, y yo no quería desaparecer, no más. Por eso ahora me muestro como soy, con mis cicatrices, con mis errores, con mis heridas, con mis historias completas, las buenas y las malas, porque eso soy. Un conjunto de dolores y amores, de ausencias y presencias, de voces y silencios. Y aprendí que contar mi verdad no me debilita, me libera. Cuando me preguntan por qué cuento tanto, por qué comparto mi vida como si fuera un libro abierto, siempre respondo lo mismo.
porque durante demasiado tiempo fui un libro cerrado, y ahora quiero que otras mujeres se reconozcan en mis páginas, porque cada palabra que digo puede ser un espejo para alguien, porque cada confesión puede abrir una puerta, porque cada historia puede encender una luz, y si esa luz ayuda a otra a salir de su cuarto oscuro, entonces valió la pena. Hoy me desperté antes del amanecer, no por costumbre, no por obligación, simplemente porque mi cuerpo sabía que este día sería diferente. Me senté en la cama, respiré hondo y sentí el peso de los años, pero no como carga, sino como un abrigo, como si cada arruga en mi piel, cada hilo blanco en mi cabello, fueran testigos de una historia que, por fin, puedo decir que es mía. Me preparé un café, encendí una vela y abrí mi diario. Las últimas páginas estaban vacías, no porque no tuviera nada que decir, sino porque aún estaba esperando el momento exacto para escribir el final de este capítulo. Y ese momento era hoy. Me puse un vestido azul, ese que tanto me gusta y que casi nunca uso. Me miré al espejo y por primera vez no busqué defectos, solo me observé y sonreí, porque estaba viendo a una mujer que había sido desarmada y reconstruida con sus propias manos, una mujer que fue callada, ignorada, herida, pero que también fue valiente, generosa y libre. Salí al patio. Las flores del jardín estaban abiertas como si también supieran que era el cierre de un ciclo. Me senté en mi silla favorita con el diario en las piernas y comencé a escribir. Hoy cierro un capítulo, no porque se haya acabado, sino porque ya no duele. Mi hijo me hizo quedarme en la cocina en su boda, y por años eso fue una herida que sangraba en silencio. Pero ahora es solo una marca, un recordatorio de hasta dónde llegué. Cancelé la herencia, no por venganza, sino por justicia, porque aprendí que el amor sin respeto no es amor. Me redescubrí en medio de la soledad. Me abracé cuando nadie lo hacía, me escuché cuando todos callaban, y en ese silencio nació mi nueva voz. Cerré el diario. Lo guardé en la caja donde conservo mis cosas más íntimas, fotos, cartas, recuerdos. Ya no necesito leerlo cada día, porque todo lo que escribí ahora vive en mí. Recibí una llamada. Era una de las trabajadoras del refugio, Rosa María. Me dijo que una joven acababa de llegar con su hija en brazos, escapando de un hogar violento, que estaba asustada, que no tenía a nadie. Le dije que la esperaran con una manta, una comida caliente y una taza de té. Que sienta que ya está a salvo, le dije, y colgué, porque no hace falta hacer discursos para cambiar vidas. A veces basta con estar allí, con recibir, con no juzgar, con ofrecer calor cuando todo ha sido frío. Volví a sentarme, cerré los ojos, escuché el sonido del viento entre los árboles, los pájaros saludando el día, la vida sucediendo a su propio ritmo, y entendí algo que me costó décadas comprender, que no necesitamos ser reconocidas por todos para saber que valemos, que no hace falta que nuestros hijos nos pidan perdón si nosotras ya nos perdonamos, que no hay edad para comenzar de nuevo, y que ninguna historia, por más dolorosa que haya sido, nos define para siempre. Yo fui madre, fui esposa, fui víctima, fui sombra, pero ahora soy mujer, completa, íntegra, soberana de mi historia. Y si alguna mujer está leyendo esto, si alguna mujer está llorando en silencio frente a una cocina, sintiendo que su vida se le escapa, mientras todos comen felices al otro lado de la puerta, quiero que sepa algo. Tú no naciste para ser la última en sentarse. No naciste para recoger las migajas del amor. No naciste para quedarte encerrada en ningún cuarto. Tú naciste para ser vista, para ser escuchada, para ser amada de verdad. Y si nadie te lo ha dicho todavía, déjame ser yo quien lo haga. Tú mereces una vida digna. Tú mereces respeto. Tú mereces elegir, así como yo elegí. Así como un día cualquiera me quité el delantal y tomé mi vida entre las manos.